Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que darle los agradecimientos a todas las personas que nos siguen cada vez que emitimos este programa. Gracias por la fidelidad a quienes nos siguen a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y de Psicosalud y Transformación. Como los últimos programas, el programa de hoy es muy importante por la frecuencia en la cual se presentan este tipo de problemas que vamos a ver en el día de hoy. Y vamos a hablar sobre trastornos de aprendizaje. Algo que es muy frecuente, es bastante común a todas las personas que trabajamos en el área de la salud mental. Siempre nos van a estar preguntando sobre diferentes tipos de problemas que se presentan en los niños cuando están en sus instituciones educativas. Y precisamente en el día de hoy nos va a acompañar una especialista en el área, Adiela Alzate. Ella es fonoaudióloga, especialista en problemas de aprendizaje y es rectora de un colegio que queda muy cerca acá de la ciudad de Cartago, el Colegio Liceo Moderno de Pereira. Adiela, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Uriel, por invitarme. Muy bien, entonces hoy vamos a tocar el tema de los trastornos de aprendizaje y vamos a comenzar, Adiela, por el principio, como dicen. Siempre comenzamos ahí por el principio y vamos a definir qué son los trastornos de aprendizaje. Esto es una definición. Cuando yo para preparar este programa comencé a mirar, a revisar. Los trastornos de aprendizaje tienen toda una serie de características que pueden ser detectadas, por supuesto, en los procesos de aprendizaje que tenemos todos los seres humanos, en lo que tiene que ver con la lectura, con la escritura y con el cálculo, que son como los tres elementos fundamentales en lo que tiene que ver con trastornos de aprendizaje. ¿Cómo podríamos definirlo, Adiela, los trastornos de aprendizaje? Sí, señor. Como usted lo ha dicho, un trastorno de aprendizaje es una dificultad que presenta el niño para procesar, para almacenar la información de aprendizajes superiores. Esto ya se hace evidente cuando el niño entra a su proceso escolar. Por lo tanto, es la maestra quien da la primera voz de alarma para los padres de familia, porque es aquí en el colegio cuando se hace evidente un trastorno de aprendizaje. Ok, los padres también pueden detectar de alguna manera cuando su niño tiene algún tipo de trastorno en sus procesos de aprendizaje. Sí, claro, lo puede detectar, pero en el momento en que el niño empieza el proceso escolar. Antes normalmente no se detecta, los padres no lo evidencian como lo puede evidenciar el colegio, porque se hace muy notorio cuando el niño empieza a tener dificultades para captar la información del colegio y, como usted lo dijo, empieza a tener dificultades para adquirir la lectoescritura, lo que normalmente se conoce como dislexia, o para procesar los números o para realizar operaciones de cálculo matemático, que es conocido como discalculia. Entonces, esto así tan específico no lo notan los padres de familia así tan comúnmente. Por eso le decía, es el maestro el que da la primera voz de alarma para hacerle notar a los padres que el niño está presentando este trastorno. Hay un aspecto muy importante que me gustaría que tocáramos porque es muy frecuente. Y lo que yo he observado pues como clínico es que muchos de estos niños y niñas son muy discriminados en el aula educativa. Yo sé, Adiela, pues que tú tienes un colegio que es un colegio incluyente, ¿no? En los cuales se tienen en cuenta todas estas particularidades.
Pero lo que yo veo con bastante frecuencia que me cuentan los padres es que porque el niño tiene algún tipo de dificultad en sus procesos de aprendizaje, entonces el niño es discriminado, muchas veces es matoneado, se puede ejercer bullying al interior de las instituciones y especialmente yo pienso que los profesores deben tener como una muy buena formación, no solamente para detectar ese tipo de problemas, sino también para que este niño que tenga problemas de aprendizaje pueda tener, si puede utilizar el término, no sé si está bien, como una mirada preferencial del educador. Claro que sí. Pues primero que todo, todos los colegios no pueden manejar un niño con trastorno de aprendizaje, porque pues ellos requieren de una atención especial, requieren un grupo pequeño. Usted hablaba de inclusión, es bueno explicarle a los televidentes que la inclusión es la capacidad de incluir dentro del aula de clase a un niño que presente un trastorno de aprendizaje de cualquier tipo. Porque estos niños en un colegio con un aula de numerosos niños no podría funcionar perfectamente. Obviamente necesita un maestro especializado, necesita que el aula sea pequeña, que sean poquitos niños, que las tareas sean cortas, que se le brinde el apoyo terapéutico que necesita. Y por eso es que se presenta normalmente estas conductas de las que usted habló, el bullying, el matoneo, porque pues normalmente los sobrenombres, generalmente pues voy a hablar de una cosa que es bien complicada, pero que es cierta, el colegio tradicional normalmente lo rotula. Entonces lo rezaga. Usted no termina a tiempo la tarea, entonces lo dejan de lado, el niño se pone a jugar. Si dentro del trastorno de aprendizaje hay involucrado un déficit de atención, entonces, o de pronto una conducta como la hiperactividad, entonces el niño se va a dedicar a otras cosas y no va a terminar su tarea. Y el maestro pues le brinda atención al resto. Estoy hablando de un grupo que supere los 20 niños en un aula. O sea que ahí sería que el grupo, el aula, donde se transmite la información debe tener un número determinado de niños. Un número muy pequeño de niños para poder que le brinde la atención al niño que presenta el trastorno de aprendizaje. Hay ciertos grados, o sea, un niño, por ejemplo, que tenga un trastorno de aprendizaje, no voy a utilizar el término correcto de pronto, pero que tenga un pequeño trastorno de aprendizaje, sí puede estar como en un área, un aula escolar normal o se requiere el concepto de la inclusión o depende del grado de afectación. Cuando estamos empezando, obviamente que sí. Y voy a hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que un trastorno de aprendizaje no significa un déficit intelectual. El niño puede tener una inteligencia normal, de hecho tienen una inteligencia normal, pero tienen un problema de aprendizaje específico, a veces es en la lectura, a veces en la escritura, a veces en el proceso de las matemáticas, pero ellos son de inteligencia normal. Este niño requiere más acompañamiento, necesita muchísimo apoyo de la familia y necesita un colegio especializado que le brinde la inclusión necesaria, sobre todo en los grados iniciales. Si en los grados iniciales se le brinda el apoyo terapéutico que él requiere y se le dan unas buenas bases, obviamente en los grados superiores él puede hacer parte de un aula regular. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Adiela, y me quedó ahí en la mente lo siguiente, porque es bastante frecuente. Los papás se preocupan, por supuesto, cuando el niño tiene su trastorno de aprendizaje y dice, ¿será que es muy bruto, digamos así? Es que no tiene la capacidad que tienen los otros niños, pero nos has dado un elemento muy importante y es que no es solamente que el niño tenga un coeficiente intelectual bajo, de que no tenga la misma inteligencia de sus compañeros, sino que puede haber, que eso lo vamos a desarrollar a lo largo del programa, otra serie de elementos que pueden influir para que el niño no rinda como se espera, ¿cierto? Sí, claro. Y todo depende de por qué se está presentando el trastorno de aprendizaje, porque son diferentes las causas, ¿cierto? Y la parte familiar es indispensable.
y el apoyo quería, como ya metiendo mi aspecto en el área de la salud mental como psiquiatra, o sea, los aspectos emocionales, la educación que recibe el niño o la niña, tiene también importancia en esos procesos del aprendizaje. Por ejemplo, un niño que sea maltratado, un niño que sea descuidado, que no tenga el acompañamiento de los padres. Claro, esa parte es fundamental. A veces es la parte familiar la que está fallando y hay niños que son sobreestimulados, entonces se les causa el déficit de atención porque en casa no permiten que él termine la tarea o porque desde bebé la mamá quiso estimularlo, porque simplemente quieren que sean muy inteligentes, entonces lo sobreestimulan. Y si uno mira su entorno, tiene tantos estímulos, entonces el niño no termina las tareas, no termina un proceso bien y no tiene un adecuado acompañamiento. La gente piensa que, y uno ve letreros de hecho de centros que dicen estimulación precoz y es bien delicado, la estimulación debe ser adecuada desde que los niños son bebés. Y eso marca la pauta también el sentido por el que el niño está presentando el trastorno de aprendizaje. Pueden ser causas congénitas, puede ser algo ambiental, puede haber asociado, como decía antes, un déficit de atención, una hiperactividad que es necesario manejarla terapéuticamente y ojo que voy a hacer una aclaración, no se debe tratar solamente al niño, sino también darle asesoría a la familia. Por supuesto, para que la familia esté informada sobre esta situación. Hay un aspecto que quiero que toquemos seguidamente y continuaremos después del corte y es lo siguiente. ¿Con cuánta frecuencia se presentan estos trastornos de aprendizaje? Cuando yo comencé a investigar el tema, revisando nuevamente, me encontré con unas cifras que yo diría casi escandalosas. En algunos de estos estudios encontré que casi hasta un 30% de los niños en tercer grado pueden presentar algún tipo de trastornos de aprendizaje. Entonces estamos hablando de una situación que se presenta con muchísima frecuencia. Con muchísima frecuencia, son casi escandalosas las cifras. Es más frecuente de lo que la gente piensa y en grados inferiores aún, de tercer grado. Y se ven con mucha frecuencia que ya en el bachillerato los niños desertan porque no ha habido un adecuado acompañamiento ni un adecuado acompañamiento terapéutico, entonces empiezan a perder años porque no adquieren sus objetivos, empiezan a perder años y desertan porque ya se ven muy grandes, entonces yo estoy grandísimo y no he aprobado ni siquiera tercero o cuarto primaria porque la familia hace un mecanismo de negación y sale corriendo, porque inicialmente culpa al colegio o culpa a la maestra. No, lo que pasa es que esta maestra no le sabe enseñar a mi niño y se va a buscar otro colegio y uno encuentra niños que han ido a 8, a 9 colegios y no han podido aprobar un grado escolar porque no aceptaron que su niño necesitaba un aprendizaje diferente, incluyente y personalizado. Muy bien. Este tema lo vamos a continuar porque está muy interesante, me surgen muchas inquietudes, pero vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. ¿En algún momento te ha sucedido que piensas que esa persona con la cual tienes una relación afectiva te pertenece, que es tuya? Bueno, eso es uno de los puntos que con mayor frecuencia se presentan. Es una de las dificultades de mayor ocurrencia en la sociedad nuestra. Nosotros todos los días vemos a través de los medios masivos de comunicación de personas que han asesinado a su pareja, que han asesinado también a sus hijos basados en un concepto, y es que eres mía o eres mío o no eres de nadie. Un concepto fundamental de la verdadera relación entre seres humanos, de la relación adulta, del amor maduro, es entender que cada persona no le pertenece
a nadie, sino que tiene su propio desarrollo, tiene su propio camino. Y hemos tenido en nuestra vida un momento de encuentro, y en ese momento de encuentro lo estamos compartiendo. Pero ten en cuenta siempre ese concepto. El amor, el verdadero amor, es libertad. La sujeción, la esclavitud es lo opuesto al amor. Si amas auténticamente a una persona, permítele que vuele, permite que transite su propio camino. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, continuamos con nuestro programa sobre los trastornos de aprendizaje con nuestra invitada especial, Adiela Alzate. Bueno, cuando hicimos el corte estábamos hablando acerca de la frecuencia con la cual se presentan los trastornos de aprendizaje. Y de acuerdo a lo que nos estaba diciendo la especialista, me surgen una serie de inquietudes. Por ejemplo, mencionó algo muy importante y tiene que ver con la sobreestimulación. Uno piensa, y de hecho eso es lo que habitualmente se dice, que a los niños hay que estimularlos y entre más se estimule es mucho mejor. Ahora, a mí me preocupa algo, Adiela, y es la invasión de la tecnología, porque es que yo veo a niños que están en su play, que están viendo televisión de manera permanente, los padres le dan un celular. ¿Qué piensas tú sobre estos aspectos? Sí, doctor Uriel, hablábamos sobre la sobreestimulación y tenemos que tener en cuenta que el mundo cambió. Ahora tenemos tecnología, tenemos una cantidad de juegos que podríamos decir que son distractores en el proceso escolar de los niños. No es recomendable que un niño en edad escolar y en etapas inferiores ya maneje un celular o una tablet, porque eso lo va a sacar de su proceso de aprendizaje. Pues debería ser como después de los 12 años, que el niño ya haya adquirido un proceso de lectoescritura. En Europa eso está regulado, ¿no? Leía yo hace poco. Nosotros no. En Alemania, por ejemplo, es a partir de los 14 años donde se permite, pero antes sería no. Lo ideal. Aquí ya un niño de 5 años ya maneja un aparato tecnológico y entonces eso impide que haya una buena adquisición del proceso de lectoescritura. Aparte de una cantidad de aparatos electrónicos y de juegos y juguetes que lo distraen del objetivo que debe tener un niño en la edad escolar. Eso pues es un agravante importante. El otro agravante es la parte nutricional. Nuestro mundo cambió. Si antes nosotros teníamos que elaborarnos hasta nuestros juguetes y desarrollar creatividad para inventar juegos, ahora los niños no, porque todo lo tienen hecho. Y la parte nutricional cambió porque ahora tenemos una cantidad de cosas nocivas como bebidas energéticas. Ahora el niño cambia una sopa por una hamburguesa o por un paquete de papas. Pero eso es lo que habitualmente en la lonchera los niños llevan llevan el paquete de papas, tienen... Y las multinacionales se crearon unos paquetes que se llaman loncheras para todos los días de la semana. Entonces ya el niño en la lonchera nos lleva una fruta,
está reemplazando una fruta, una bebida nutritiva por una bebida energética que le hace mal a su cuerpo. Esta cantidad de azúcares añadidas altera el comportamiento. Usted que es médico psiquiatra sabe lo dañino que es el azúcar y las bebidas energéticas para el comportamiento del niño. Uno lo nota en el colegio, que el niño se toma una bebida energética y se convierte. Su conducta cambia, su comportamiento ya es muy difícil de controlar. Entonces, esa es una parte muy importante dentro de un proceso terapéutico de un niño que presenta un trastorno de aprendizaje, y así no lo presente, porque es que se genera el trastorno de aprendizaje porque desde los 5 años ya tienen un celular, entonces ya desvía la atención y ya no quiere el cuaderno, ni la cartilla, ni aprender a coger el lápiz, y este proceso hay que hacerlo y hay que vivirlo en el colegio. También leía a propósito que eso fue un estudio que se hizo en Francia, que están tratando de implementar la lectura a mano, porque es que eso estimula una serie de zonas, una serie de áreas cerebrales y hace un proceso de integración en los procesos de comprensión, y se han encontrado que inclusive ya muchos maestros no se les ha olvidado escribir. Entonces, la importancia que tiene como un estímulo, ¿no?, para el desarrollo, especialmente en los niños, el hecho de que ellos se puedan ejercitar. Sí, debería de estar regulado eso aquí, y que después de los 12 o 14 años, cuando ya haya un aprendizaje de la lectoescritura, ya los niños puedan acceder a los aparatos tecnológicos. Definitivamente son tics muy importantes que nosotros estamos compartiendo acá con nuestra experta, y yo pienso, Adiela, si nos los permites, que en un momento dado podemos dedicar un programa a hablar un poco más sobre esto, porque yo estoy seguro que surgen muchas inquietudes, porque con respecto a los aprendizajes hay muchos mitos, ¿no? Y esos mitos, por ejemplo, ya nos dijiste sobre la sobreestimulación, nos dijiste sobre la alimentación, que habitualmente uno piensa que eso no es importante, y muchas veces lo de los padres sí, los fines de semana van y se compran pues en el supermarket esa cantidad de lo que llamas las loncheras, y eso es lo que lleva el niño, y no lleva la fruta o no lleva alimentos que en un momento dado favorezcan los procesos de aprendizaje. Hay un aspecto que es importante que quiero que toquemos, y tiene que ver con cuál debería ser el abordaje en las instituciones escolares para este tipo de problemas que son tan frecuentes como ya nosotros hemos visto. Sí, muy bien. Pues el colegio, que es el primero que da la voz de alarma a los padres de familia, pues debe encargarse primero de que no se maneje solamente al niño, que se le dé un manejo terapéutico al padre de familia. Para que ellos sepan en casa cómo hacer el acompañamiento adecuado. Un niño que presenta un trastorno de aprendizaje es un niño que requiere tareas cortas, tareas que se puedan medir, terminar en el transcurso del día, para que él se sienta satisfecho y no se frustre, porque hay una cantidad de cosas que no termina, y entonces él mismo empieza a decir: lo que pasa es que yo no aprendo, lo que pasa es que mis compañeros hacen eso fácil, pero yo no. ¿Sí? Entonces hay que buscar que el acompañamiento en casa sea adecuado, que esa es una de las cosas que nos fallaron ahorita. Antes teníamos una mamá en casa que esperaba a los niños y que acompañaba. Ahora tenemos una cantidad de niños huérfanos de padres vivos, porque no están en casa, porque al niño o llega solo o lo espera una empleada que no acompaña, que lo pone a ver televisión, que no le puede asesorar una tarea del colegio o no le puede asesorar una actividad extracurricular con la misma autonomía que puede hacerlo una mamá. Entonces esa es una de las grandes fallas que tenemos, el acompañamiento familiar. Entonces por eso lo primero que el colegio debe hacer es canalizar primero a la familia, tratar de que la mamá, el papá o los familiares que acompañen al niño tengan un adecuado mecanismo de aceptación de que el niño presenta un trastorno de aprendizaje, porque como le dije ahorita, lo primero que los niños presentan es que los padres presentan es un mecanismo de negación. Es que no es mi hijo, es que me lo están rotulando, es que es el colegio el malo. ¿Sí? Entonces hay que primero darle un apoyo terapéutico a los padres de familia, que los padres de familia no sientan que si el colegio los remite donde el psicólogo, donde el psiquiatra, es porque están locos, sino porque ser papá
es una tarea bien complicada. Y eso es algo que con frecuencia, pues a mí me toca ver en el día a día, en el consultorio, los jóvenes, de niños o jóvenes, ¿no? De 10, de 12, de 15 años, que llegan pero francamente furiosos. Y les pregunto, bueno, ¿usted por qué viene a la consulta? Y me dice, yo no sé, ¿cierto? Fue porque mi mamá me trajo, pero yo no quiero venir acá. Entonces, desde ese punto de vista, siguen siendo uno de los mitos que hay con respecto a que la atención del psiquiatra, la atención del psicólogo, es para las personas que definitivamente están locas, como dicen las personas. Y el otro grave problema que nosotros tenemos es lo que tiene que ver con la medicación. Sin duda alguna, hay niños que, dependiendo de la intensidad de este trastorno, por ejemplo, los niños con déficit de atención, con hiperactividad, se benefician mucho de ciertos medicamentos. O también, ¿por qué no?, que eso se presenta cada vez con más frecuencia, niños con síntomas claramente depresivos que requieren un tipo de acompañamiento. Entonces, ese es un mensaje también para los padres, y yo creo que nosotros tenemos que desmitificar esto. En la medida en que nosotros hacemos un abordaje científico, un abordaje adecuado a nuestros niños y a nuestros adolescentes, sin duda los procesos de aprendizaje pueden mejorar. Claro que sí. No en todos los casos se necesita la medicación de la que usted habla. Es solamente cuando hay alguna sintomatología que impida que el niño maneje unos adecuados procesos de atención. Pero mire, hay muchos mitos, usted lo decía, con relación a esa medicación que es necesaria en algunas ocasiones para poder que el niño adquiera unos aprendizajes significativos y para sentar unas bases de lo que va a ser su futuro. Esas medicaciones no son por toda la vida, es simplemente un tiempo, como lo decía, mientras el niño adquiere unos aprendizajes significativos. Pero hay muchos mitos con relación a esto y la gente le cree más a la vecina o al comentario de la señora en el supermercado que al psiquiatra. Entonces, claro que es muy necesario en algunas ocasiones para poder... pero la gente usa, por ejemplo, el acetaminofén. Sí. Para todo y a libre demanda, pero cuando le dicen su niño necesita una medicación porque su comportamiento está alterado, se escandaliza, y puede ser más dañino el acetaminofén que la misma medicación, y puede ser más dañino no medicar que medicarlo por un tiempo para que el niño adquiera unas bases significativas y lo podamos... Claro, y eso se ha demostrado desde el punto de vista científico, en investigaciones que se han hecho en grupos poblacionales muy amplios. Lo que se ha encontrado es que un niño que requiere, es que tú has sido muy específica en esto, que requiere una medicación que le ayude, y cuando eso no se le da, los niños desarrollan en el futuro problemas de no solamente los trastornos de conducta, trastornos de tipo antisocial, sino también consumo de sustancias psicoactivas, las adicciones a diferentes tipos de sustancias, porque es que, Adiela, una persona que no aprenda, un niño que no aprenda al mismo ritmo que los demás, se siente distinto, se siente vulnerado, se siente de alguna forma que eso repercute sobre su autoestima. Entonces, estos niños requieren un apoyo, requieren un acompañamiento, pero yo no puedo dejar pasar que el programa termine sin que tú, Adiela, como experta, le des a los padres de familia y también a los niños y adolescentes que nos están viendo unos pequeños tips que pueden hacer los padres para ayudar a que el proceso de aprendizaje de sus hijos no tenga tantas dificultades, tantos problemas. Claro que sí, doctor. Pues lo primero sería aceptar que la institución haga el acompañamiento adecuado, aceptarlo. Negar la situación no es la solución, eso agrava el cuadro. Entonces hay que aceptar que mi niño tiene un trastorno de aprendizaje y que tengo que buscar ayuda. Lo otro es brindarle el acompañamiento necesario en casa, con una adecuada nutrición. Hay que sacar de la nevera todo el mecato, las bebidas energéticas, hay que someterlo a una alimentación sana y natural para que no afecte su comportamiento. Lo otro sería una institución incluyente y de pocos alumnos. En esos niveles iniciales el niño necesita una educación casi que personalizada para poder que pueda superar esos trastornos de aprendizaje y pueda adquirir aprendizajes significativos.
aceptar que si en algún momento de la vida el psiquiatra o el neurólogo recomienda una medicación, eso no es por eterna memoria, eso es por un tiempo mientras ayudamos a que el niño adquiera una madurez y supere esas dificultades en el desarrollo para poder que podamos darle un futuro seguro y con una buena educación. Bueno, Adiela, ¿y cuál ha sido tu experiencia ya? Cuando te presenté hablabas acerca de tu institución, que es una de las pocas instituciones incluyentes acá en la región, el Liceo Moderno de Pereira, que queda muy cerca acá por Cerritos. ¿Cuál ha sido tu experiencia de tantos años en este tipo de manejos de niños con trastornos de aprendizaje? Pues sobre todo es una experiencia que tiene mucha gratificación moral, porque uno ve la labor que hace. Es muy complicado, pues porque uno maneja a los niños en el aula, nuestro colegio es muy personalizado y se le brinda el apoyo, pero nuestra gran dificultad a veces son las familias, porque siempre hay una mamá que no acepta, hay una mamá que se niega a la medicación o que se niega a que su niño tiene una dificultad, porque no lo está viendo en el proceso pedagógico y el niño se ve completamente normal en todas sus actuaciones, pero su dificultad es, como lo decíamos, en la lectoescritura o en las matemáticas o en la habilidad para comprender textos. O en la habilidad para resolver problemas matemáticos. Entonces, una de las grandes dificultades ha sido la familia, pero sí esto es un trabajo de mucha satisfacción. Qué bien. Bueno, hacemos un corte y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, hemos llegado al final de este programa sobre los trastornos de aprendizaje. Un problema que cada vez aqueja a más niñas y niños de nuestra sociedad. Y con nuestra experta e invitada en el día de hoy, ya antes de terminar, antes del corte, nos hizo la promesa que nos va a acompañar nuevamente en otro programa, porque definitivamente hay mucho tema para abordar con respecto a cómo tratar nosotros adecuadamente a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que tengan un proceso de aprendizaje que es tan hermoso, porque cuando la persona está aprendiendo, está explorando el mundo, no solamente su mundo interior, su cuerpo, sino también el mundo externo, los procesos de socialización, la ética, la moral, en fin. Entonces vamos a tener tema para nuevamente invitar a Adiela, que ya nos confesó, está dispuesta a asistir. Muchas gracias por acompañarnos, Adiela. Gracias a usted, doctor, gracias a los oyentes, claro que sí, espero que se haya sido de ayuda mis recomendaciones y con muchísimo gusto que volveré cuando me inviten. Bien, de nuevo, muchas gracias para quienes nos siguen en nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, quienes nos siguen a través del Facebook Live, en la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y Psico, Salud y Transformación. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.